Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de la situación económica de nuestro país y la proyección que como nación debemos tener de cara a los grandes retos en este segundo semestre del 2022. Es un año atípico para el mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo una variable que se debe observar en todo el comportamiento económico de la Tierra. E igual los fenómenos naturales que nos han afectado, la crisis que ha vivido el país en la última década, hoy nos está pasando factura. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a través de la Gerencia de Política Económica que rectora don Santiago Herrera, ha presentado un informe especial sobre las inversiones en nuestro país. Don Santiago, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar con detalles, ¿cuánto les ha llevado este estudio? ¿Cómo lo han planificado? ¿Y qué respuesta esperan? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Gracias en primer lugar por tu invitación. Buenas noches al público que nos hace el honor de observar o ver este programa hoy. Este es un trabajo permanente, Chendo. No es de que lo hacemos ahorita para presentarlo hoy. Nosotros le damos seguimiento permanente a todas las variables que nos afectan, a cómo nos está viendo el mundo. Y en el mundo están los inversionistas extranjeros que piensan en decidir si esta nueva inversión la voy a hacer en este país o en el otro. Nosotros lo que hacemos es estar valorando cómo nos están viendo esos principales indicadores y a partir de esos indicadores ver cuál es el impacto que está teniendo sobre la inversión, tanto la inversión extranjera como de la inversión nacional, y ya vamos a ver por qué es mucho más importante incluso la inversión nacional que la inversión extranjera en Honduras. Es mucho más importante la inversión privada que la inversión pública en Honduras, y por eso es que tenemos que visualizar si tenemos o no un clima favorable a la inversión, porque un clima favorable a la inversión es la que genera confianza y la inversión requiere confianza. Anoche decía don Mateo Yebrín en un programa de televisión que el pueblo hondureño pide a gritos empleo, y nosotros complementamos esa frase diciendo: no hay empleos si no hay inversiones. Y, si no hay, y para que haya inversiones tiene que haber un clima favorable a la inversión. Así que por ahí es que intentamos presentar este comportamiento de variables para que tengamos una clara imagen de qué es lo que está pasando y qué deberíamos de estar trabajando, porque estamos conscientes de que la mayoría de estos indicadores no fueron provocados por el actual gobierno, apenas llevan 5 meses. Sin embargo, sí serían responsables si no hacemos nada. Así que en eso estamos. ¿Qué tanto cambió el panorama que en un principio se proyectó en este 2022 con una nueva administración de país, con grandes expectativas por la reactivación económica que las grandes potencias visualizaban se presentaría por estar ya registrando en todo el mundo un ligero control sobre la pandemia que nos metió prácticamente en una debacle económica a todo el mundo? Pero apareció la guerra de Ucrania. Sí, por supuesto que la crisis esta que ha generado la guerra de Ucrania y Rusia vino a exacerbar ya indicadores que llamaban la atención acerca de una potencial crisis mundial. De hecho, hoy se habla claramente en todo el globo terráqueo, y Honduras no es la excepción, de un proceso de estanflación. ¿Qué quiere decir estanflación? Estancamiento, crecimiento moderado de la actividad económica e inflación, un acelerado proceso inflacionario en todo el globo. Bajas tasas de empleo. Todo el crecimiento de la actividad económica que se preveía para el mundo en determinadas tasas, hoy se han revisado a nivel global. El Fondo Monetario dice, o el Banco Mundial dice que no vamos a crecer más allá del 3.1 a nivel global. Y Honduras probablemente, aunque el Banco Central sigue manteniendo la proyección, no sabemos hasta cuándo, de que vamos a crecer a 3.5, 4.5, probablemente vamos a crecer cerca del 3.
y no a esos niveles como lo veníamos esperando. Y por el otro lado, pues a mayo ya teníamos una inflación de 9,09, que es mucho más que el doble de la inflación promedio de 4,1 que veníamos observando en los últimos años. Entonces no estamos al margen de eso, somos una economía pequeña, somos una economía abierta y somos una economía vulnerable a los shocks externos. Y por lo tanto no tenemos más que prever que efectivamente estamos sufriendo ya un proceso de esta naturaleza, pues, y le toca la suerte, si se quiere, al nuevo gobierno de la República enfrentar una situación como esta, como usted lo describió, atípica, porque efectivamente es atípica, no es una condición, digamos, no son condiciones normales para arrancar la economía. Por el otro lado, pues venimos de un gobierno de 12 años en el que hubieron condiciones específicas que no han favorecido el crecimiento económico sustantivo, salvo el año pasado, pero el año pasado una tasa del 12,5% de crecimiento de la economía, viniendo de un -9%. Por lo tanto, la tasa efectiva de crecimiento, si se le puede llamar así, no pasó del 1,5%. Así que para este año 2023 y el año 2024, la CEPAL preveía que en América Latina íbamos a estar creciendo a tasas muy superiores a las que tenemos hoy, pero con este nuevo fenómeno económico mundial, pues no queda más que revisar las metas, pero por el otro lado también nos obliga a como país a tener que desarrollar o enfrentar o establecer marcos de política económica que propendan de carácter contracíclico. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo es bajo crecimiento, alta inflación. Contracíclico sería revertir ese proceso. Y para eso se necesita la aplicación de políticas económicas concretas, puntuales, de rápido efecto, que moderen la caída de la producción y que contraigan o tengan algún efecto concreto sobre la inflación. ¿Qué políticas económicas nos pueden generar o advertir cambios sustanciales en los próximos 6 meses? Porque aquí la gran dificultad, don Santiago, que enfrentamos como país son los periodos tan cortos de gobierno, pero este es otro escenario, que siempre generan estas discusiones por aquello de que debemos tener proyectos fijos a corto, mediano y los de largo plazo con continuidad efectiva, cosa que hasta ahora pues muy pocas veces se ha visto a nivel de nación. Bueno, en la parte monetaria, pues las primeras políticas tienen que ver con la disponibilidad de recursos para el financiamiento del sector productivo. Eso se está haciendo con recursos del Banco Central y de otras fuentes a través de Banprovi. Eso parece estar muy bien. El otro es control de la liquidez, porque la liquidez en las manos, en la calle Chendo, produce un exceso de liquidez, produce más compra de bienes nacionales y eso genera inflación. Produce más compra de bienes importados y eso genera devaluación. Por lo tanto, una política monetaria de esa naturaleza es prudente. Por el otro lado, en la parte de la política fiscal, moderación en el gasto, contracción en el gasto de ser posible y favorecer los ahorros en materia presupuestaria para impulsar la inversión. Por el otro lado, hay medidas ya sectoriales como, por ejemplo, reactivar el sector de infraestructura. Es fundamental, por ahora eso no ha sido factible, porque el gobierno debe más de 1.000 millones de lempiras a las compañías constructoras desde hace más de 6 meses que no ha pagado. En el sector energía se le deben más de 17.000 millones que no se han pagado. Y por el otro lado, la seguridad alimentaria, Chendo. En este momento tenemos en grave riesgo de vulnerabilidad en materia alimentaria de casi 3 millones de personas. Y eso significa activar el campo, activar el agro, aprovechando las lluvias y aprovechando estos financiamientos que recientemente se han aprobado desde Banprovi para que efectivamente el sector productivo pueda arrancar y poder producir la comida que necesitamos en este primer ciclo de cosecha que representa el 60% de lo que nos comemos. Bueno, ya vamos a presentar en nuestra segunda parte
el trabajo que ha hecho la gerencia de política económica del COED para ir desglosando. Pero aquí, antes de cerrar este primer segmento, quiero que me profundice sobre el elemento de apoyo que se debe dar al sector productivo, porque desde que entramos a la pandemia, organismos como el Banco Mundial generó la advertencia que habrá que ir de una manera puntual a ese tipo de inversión como el gran punto de despegue de las economías del mundo. Y nuestro país presenta todas esas facilidades. Lastimosamente no hemos contado con esas políticas que usted hace referencia. ¿Cómo entonces estructurar para el campo un programa efectivo a corto plazo, don Santiago? El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, nos convocó a nosotros para participar del proceso de la definición de una política agrícola de largo plazo. Todavía está en construcción, Chendo, y sentimos nosotros que no ha avanzado todo lo rápido que deseáramos. El programa de financiamiento recientemente aprobado por Banprovi, si una buena parte del crédito agrícola de capital de trabajo no se logra colocar entre el 15 de junio y el 15 de julio, va a ser muy difícil que estos recursos, a pesar de la disponibilidad, tengan efectividad porque tal vez no lleguen a tiempo al productor. No sabemos el estatus de la distribución del famoso bono tecnológico que le llamaban antes, que implica la dotación de semilla mejorada y de fertilizantes para nuestros pequeños productores. Ese no sabemos exactamente cómo está el estatus. Y por el otro lado, por ejemplo, el programa de financiamiento más grande que tiene el país para el sector agro es un programa que se llama Comrural, que competitividad rural, que dispone de aproximadamente 150 millones de dólares y que por cada dólar que aporte el programa, el banco intermediario del grupo productivo aporta un 40% y el grupo 20%, por lo tanto, por cada dólar que aporta el programa, se apalanca en 1.2 dólares. Y eso es un programa inmenso que operaría en 16 departamentos del país. Sin embargo, está paralizado porque la transición del programa aún está en proceso y no está claro el panorama. Seguimos esperando que se nos convoque. Yo soy miembro del comité directivo de Comrural, pero no vemos a claras después de 6 meses qué puede pasar. Y la plata ahí está para ahí está generar este apalancamiento. Sí, señor, ahí está. ¿Y tiene áreas puntuales o es una inversión abierta en productos tradicionales y no tradicionales? Es un programa que promueve mucho la producción en el campo, promueve mucho a grupos no tradicionales debidamente organizados, apoya planes de negocios que tengan al menos 3 parámetros. Uno, fuerte innovación en la producción, que es algo que necesitamos para mejorar la productividad, que sea inclusivo, que le dé participación a las mujeres y a los jóvenes y que sea ambientalmente sostenible. Esos son 3 criterios claves y por eso cuando se tiene el plan de negocio que es validado por el grupo técnico, los bancos participan aportando tanto como aporta el programa Comrural con los fondos del Banco Mundial y el grupo productor aporta otra parte. Por eso decimos, bueno, y la política agrícola debería de estar ya, el programa Comrural debería estar operando, la línea de financiamiento está disponible, veamos a ver si se mueve rápidamente, pero necesitamos trabajar con oportunidad porque esto no puede seguir esperando. Ya tenemos casi 2 meses de lluvia, pero todavía no logramos entrar todavía no se cultiva al ritmo que deseamos. Entonces eso preocupa porque al final en la primera cosecha, que como dije al inicio, es el 60% de la producción de alimentos que hace Honduras, se pone en riesgo porque no arrancamos a tiempo. Y eso nos lleva pues a preocuparnos más para poder tener el inventario que necesitamos tener de reserva para asegurar que tenemos la comida el resto del año. Muy bien, está con nosotros don Santiago Herrera, gerente de políticas económicas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Vamos a una pausa, ya venimos para desglosar algunas variables y qué explicaciones se pueden encontrar en ellas para mejorar la situación económica de Honduras. Seguimos al banquillo con don Santiago Herrera, gerente de políticas económicas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Quiero que me proyecte cómo está el clima de inversión en una variable que se revisó en 190 países. La competitividad que se genera en 140 naciones. Y nos vamos a quedar de forma puntual porque es el mercado de nuestra competencia. Don Santiago, como hombre de economía, sabe el famoso mercado común centroamericano. ¿Cómo estamos a nivel de los 5 países de la región? ¿Qué hemos encontrado en esta variable? Mire, Chendo, esta es cómo nos ven desde afuera. Miden permanentemente cómo nos ven desde afuera. Y cuando un inversionista está calificando dónde poner una inversión, pues revisa esto, ¿verdad? En el índice de competitividad global que publica el Foro Económico Mundial, mide aproximadamente 140 países y dice que Honduras ocupaba a 2019, porque no ha vuelto a publicar, la posición 101. Esto nos lleva a pensar que no somos un país competitivo. Ningún país que se encuentre en estos índices arriba de la posición 100 puede decir que está compitiendo en las mejores condiciones. En el Doing Business, que es el que medía el Banco Mundial como qué tan fácil es hacer negocios en un país, decía que ocupábamos la posición 133 de 190 países. En el Estado de Derecho, o le dicen en inglés Rule of Law, de 190 países, de 128 países nos ubica en la posición 116. O sea que a 12 posiciones del peor calificado. En progreso social, que lo calcula el INCAE, combinando índices económicos con índices sociales, y el Foro Económico Mundial nos ubicaba en la posición 108 de 163 países. Y por último, el Transparency publica un indicador de corrupción y nos ubica en la posición 157 de 180 países. Y eso significa pues que estamos a 23 posiciones de ser el país más corrupto del mundo. Entonces, estos son indicadores de 2021, la mayoría. Y eso significa pues que no es responsabilidad de este gobierno haber hecho eso, claramente no es responsabilidad, pero sí es responsabilidad de todos nosotros, no solo del gobierno, de que esos indicadores tengan que mejorar si es que queremos volvernos un mejor destino de inversiones. Puede seguir en las láminas. Sí, solo quiero detenerme en un elemento, si volvemos a esa lámina, aunque ya tenemos un panorama claro, porque me dice que este es un proceso que su último registro lo tiene al 2019. No, solo en los primeros 2 indicadores. En los primeros 2, perfecto. Para cambiar esta percepción, porque aquí va a ser clave las grandes decisiones que se tomen en esta administración que viene iniciando, a efecto de generar un clima que le permita al inversionista local y al extranjero mejorar en cuanto a la inversión se refiere en el país. Recordemos que una de las variables que se observó con mucho énfasis del pasado fueron las inversiones foráneas. De 1.500 millones y 1.000 millones, que eran los rangos que se manejaban, caímos a menos de 400 en los últimos años. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Y qué rango se puede considerar, don Santiago, como favorable para la nación? Bueno, lo que tendríamos que hacer es un trabajo conjunto. No es un trabajo, como dije antes, exclusivo del gobierno. No podemos atribuirle la responsabilidad al 100% ni a los anteriores gobiernos ni a este gobierno. Lo que sí es que tenemos que hacer un trabajo colectivo, conjunto, con claros objetivos en el largo plazo para mejorar. Chendo, estas cosas no se van a cambiar de un día para otro. Pero, como decimos siempre en materia de indicadores, el que corre avanza, el que camina se estanca y el que se estanca retrocede.
porque no estamos solos en el mundo. Todo el mundo está trabajando para mejorar. Y aquí está claro ese factor que se llama competencia, porque Pues, mientras claro. esta es la proyección para Centroamérica, de repente El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, que tanto lo criticamos, y el mismo Guatemala se puede adelantar en mejorar estas variables y tomarnos esa delantera que usted Y dice. lo están haciendo, sí. Si seguimos, vamos a ver. Vamos a proyectar las otras Ya mismo. presentaciones. Sí. Este sigue siendo uno de los indicadores que aparece ahí en la lámina anterior, que es el Estado de Derecho. Y como puede ver, en el Estado de Derecho nosotros ocupamos una posición 126 y el indicador que está al lado derecho, el indicador 1 es el mejor. Entonces, si nosotros estamos con una calificación de .39, ocupamos la posición 126. Costa Rica, con una calificación de .68, ocupa una posición 31, el ranking mundial. Y entonces, esos son los vecinos. Aquí el reto es llegar a 1. El reto es llegar a 1 y estamos compitiendo con muchos de estos actores que son los vecinos. No nos estamos comparando contra Dinamarca o Holanda o Estados Unidos o Suiza. Nos estamos comparando con los vecinitos, con los que competimos directamente, como por ejemplo Guatemala, que es nuestro vecino más cercano con el que tenemos una mayor relación comercial, con Costa Rica con una posición de ranking de 31, más deteriorado Nicaragua que nosotros mismos, producto de las condiciones políticas, sociales y económicas de ese país. Este es el Estado de Derecho que tanto ha reclamado Seguridad jurídica y Estado el de sector Derecho. privado por esa seguridad jurídica. Advierten posibles cambios. Tenemos en el futuro cercano la elección de la Corte Suprema de Justicia, que es un poder del Estado clave en mejorar estos ítems. ¿Para dónde vamos, don Santiago? Ese es el punto, que las instituciones requieren ser fortalecidas totalmente, el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Cuando tenemos ahí aspectos como esto que usted menciona, la elección de la Corte Suprema de Justicia, la elección del Ministerio Público, si no somos objetivos a la hora de elegir de manera profesional esas cortes de manera independiente, ojalá despolitizada, con criterios objetivos, entonces no vamos a haber hecho parte importante, porque este es uno de los 3 poderes del país. Cuando no se respeta la propiedad privada, como en el caso de las más recientes invasiones que usted ha podido ver en todo el país, o cuando se deroga una ley como la de empleo por hora, que nos afecta fuertemente la creación de empleos, o cuando se reforma una ley como la de industria eléctrica, que ya venía operando en un proceso claro de modernización del sector eléctrico. Esas cosas afectan el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y afectan consecuentemente la confianza. En esos indicadores de competitividad que fueron medidos en 2019, preguntaba, ¿cuánto confía usted en la Corte? Nulo, malo. ¿Cuánto confía en el Ejecutivo? Malo. ¿Cuánto confía en el Congreso? Malo. ¿Cuánto confía en el Ministerio Público? Mal. ¿Cuánto confía en la Policía Nacional? Mal. ¿Cómo hacemos para cambiar esa percepción? Es muy importante para que estas cosas puedan cambiar. Y perciben que hay rutas para cambiar ahora. Debe haber rutas para cambiar. Nosotros creemos pues que el gobierno de la República debe de asumir un compromiso con el Estado, con la nación, en aras de que estos indicadores se modifiquen. Por ejemplo, en esto de la Corte, el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República promoviendo la elección transparente y objetiva de una buena Corte de Suprema. Ojalá que efectivamente tenga impacto en esa materia. Ya el COEP, por ejemplo, se ha pronunciado. Anoche mismo el señor presidente del COEP ha dicho, somos parte del proceso de elección de la Corte, pero el COEP va a tomar la iniciativa de aunque tiene el derecho de nominar una junta de 20 para proponerlos como candidatos, el COEP va a desistir de no proponer candidatos, sí, pero sí va a participar de la junta nominadora. Eso para que
no se cuestione, digamos, el conflicto de intereses que pudieran tener nuestros nominados. Esta posición que ha adoptado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y que lo ha hecho público, don Mateo Yibrín, puede generar un ambiente para un verdadero cambio a nivel de la Junta Nominadora, aun y cuando no se presentan reformas, pero ese es por lo menos el compromiso que públicamente hemos escuchado a nivel de la presidencia del Congreso Nacional y de muchos parlamentarios, de ir por una revisión profunda en el papel de la Junta Nominadora y pasar más a la autopropuesta, y que al final sean los diferentes entes los que revisen y presenten esa lista final de ciudadanos que llegaron con la intención de, pero no que se pusieron con la intención de otro, quizás. Tal vez sea una mejor evaluación de lo que pudiera ser el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, proceso en el cual todos estamos esperanzados porque, como seguimos diciendo los que creemos en esta democracia, Chendo, el asunto de los pesos y contrapesos y el respeto a eso en el marco institucional del país es el que nos puede generar mayor estabilidad en el sistema político de la nación. Muy bien, está con nosotros don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pausa, ya seguimos con este análisis de la situación actual de las inversiones y cómo está la economía y las finanzas en Honduras. Seguimos esta noche con don Santiago Herrera, miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, responsable de la gerencia de política económica. Seguimos con unas variables sobre el Estado de Derecho. Si nos proyecta, por favor, producción, para concluir esta área y pasar a otras revisiones. Don Santiago. Sí, en esta lámina seguimos detallando un poquito qué es esto de Estado de Derecho, porque es fundamental para crear la institucionalidad correcta, la confianza en el clima de inversiones. Y como seguimos bajo el criterio de que cualquier indicador arriba, ranking arriba de 100 no es bueno o es malo, los límites del poder gubernamental, Chendo. Aquí volvemos al tema de que el equilibrio en los poderes del Estado. En los últimos 12 años hubo un poder del Estado, el Poder Ejecutivo, que controlaba la Corte, que controlaba el Congreso contra el Ministerio Público. En este caso, posición 119 de 139 países. En ausencia de corrupción, posición 114 de 139 países. Gobierno abierto, posición 99. Derechos fundamentales, y hace un momento hablábamos del tema de libertad de expresión. Los derechos fundamentales del hondureño, posición 117 de 139. Orden y seguridad, posición 100 de 139. Cumplimiento regulatorio, o sea, tenemos leyes, tenemos normas, pero no siempre se cumplen o hay discrecionalidad en la aplicación de la ley, posición 127. En justicia civil, posición 126 de 139. Y en justicia penal, posición 136 de 139. O sea, en justicia penal por 3 posiciones no somos el peor del mundo. Y eso es terrible para la valoración que nos hacen a nivel internacional del país y de su clima de negocios. Vámonos a la siguiente lámina. Bueno, y aquí entonces estamos frente a un gran reto que deberá cumplir el gobierno como tal para ir caminando poco a poco después de casi una década perdida a nivel de país. Pasemos a los niveles de inversión, que aquí quiero una visión general de esto. Es punto clave para partir con un buen desempeño de país. Fíjate, Chendo, que como se puede ver en ese gráfico, allá en 2017 alcanzamos un nivel de inversión que superaba los 1.100 millones de dólares. Y ese ha sido como el máximo que el país ha venido teniendo en sus últimos años. Sin embargo, en el 2018, creo que fue, caímos a un nivel de 448 millones de dólares.
Y Ya ahí, estamos ahí- para el 2020 ahí menos. nos hemos, todavía menos, pero ahí todavía podíamos hablar de que la crisis mundial de la pandemia pues no hacía que nadie estuviera invirtiendo en el exterior. Recientemente hemos tenido un repunte, pero todavía es a un nivel de 600 millones de dólares y esos 600 millones de dólares siguen siendo la mitad del punto más alto en el que habíamos venido teniendo inversiones. Por el otro lado, esa inversión en general, hay un altísimo porcentaje de más del 70% que solo es reinversión de utilidades. O sea, los sectores ganadores en el país, como el sector financiero, como el sector telecomunicaciones, que todavía se expandió más con el proceso de la pandemia, y el sector de energía, que en algún momento llegó a ser el sector que más invertía, pero producto de la situación del sistema del sector eléctrico de no pago por parte del ENE y de postergación de las inversiones, hace que no se refleje una participación importante del sector eléctrico hoy día. ¿Cómo lograr niveles de inversión que se vayan aproximando, vaya, por citar un rango, a los 1.000 millones, en medio de esta crisis mundial que vivimos, la presión que estamos recibiendo por el tema de la guerra, el tema de los fenómenos naturales que nos han golpeado y la pandemia que ahí sigue? ¿Cómo llegar a encontrar o dónde recomendarían como empresario una ampliación de mercado, diversificar los mercados y no quedarnos prácticamente en lo mismo que en su momento nos potenció? Siendo en un examen de selección múltiple en el colegio te ponían respuesta correcta A, B, C, todos los anteriores. Yo te diría todos los anteriores, lo acabamos de ver. Tenemos que trabajar en todos los campos. No hay manera de dejar abandonado un tema, porque no importa si la inversión viene para el agro, si viene para el sector textil maquilador, si viene para telecomunicaciones o si viene para energía. Necesitamos confianza, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos facilitación o simplificación de trámites. Necesitamos una agenda digital, un gobierno electrónico que evite la discrecionalidad en las decisiones públicas. Ese tipo de cosas son condiciones básicas para poder lograr atraer inversiones en diferentes campos. Claro que tenemos espacio para diversificarnos. Por ejemplo, tenemos espacio para inversión en energía. Solo ahora necesitamos al menos 400 megas de energía en los años 2023-2027, de 400 a 700 megas. Necesitamos invertir más de 385 millones de dólares en transmisión. Necesitamos inversiones podemos tener inversiones en maquila, en industria ligera. Ya no solo la parte textil, confección, sino también ya demostramos potencialidad cuando desarrollamos la maquila de arneses eléctricos para vehículos, pero también podemos desarrollar otro tipo de piezas, podemos desarrollar inversiones en materia de equipos médicos o de insumos, como por ejemplo lo pudo demostrar con los equipos de protección personal, que Honduras vino a compensar la deficiencia en equipos de protección personal ante la pandemia. Ese tipo de cosas, hay capacidades en el país, pero necesitamos generar la confianza para que esas inversiones se puedan desarrollar. Pero esas inversiones, viendo el clima que vivimos a nivel del orbe, no hay que esperarlas, hay que irlas a buscar. Es que irlas a buscar. Y tenemos ese aparato a nivel del Estado, la misma sugerencia y apoyo del sector privado para generar ese clima de positividad y que ellos lleguen, don Santiago, o cómo habrá que trabajar. Ahora se me ocurre pensar en la labor de los miembros del servicio exterior, en contactos que se pueden tener por parte de un inversionista de Honduras que tiene un contacto en el exterior y traerlo también para aquel país. ¿Vamos bien en esa ruta o ese es un trabajo que lo tenemos que empezar de cero ahora? No, yo no creo que tengamos que empezar de cero, porque por un lado pues existe la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene dentro de sus responsabilidades promover el comercio exterior y las inversiones. Hay un ministro de inversiones que generalmente en este país se designa, pero no tiene cartera, ¿verdad? Y también tenemos, como usted bien dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por el otro lado tenemos el Consejo Nacional de Inversiones. Cuando el Consejo Nacional de Inversiones
empezó como una iniciativa público-privada, en donde había una junta directiva que presidía el sector privado y que creó una institucionalidad, una secretaría técnica, una secretaría ejecutiva. Pero no hemos tenido tradicionalmente una sola agencia de promoción de inversiones. En otros países, el más exitoso en América Central en atracción de inversiones ha sido Costa Rica. Costa Rica tiene un CINDE que tiene una directiva público-privada histórica de más de 40 años. Tiene representantes en China, en Europa, en Estados Unidos. No solo están en las embajadas, sino que están los agentes especializados en atraer inversiones. Y como usted dice, solo así se pueden ir a traer los inversionistas. No podemos estar sentados aquí esperando a ver qué quiere llegar y cuándo va a llegar. Ahora, sabemos que de forma histórica Estados Unidos, don Santiago, ha sido nuestro gran socio comercial, nuestro aliado permanente, aprovechando esta coyuntura de una buena relación que así lo ha expresado la administración Biden, enviando a la segunda a bordo de la Casa Blanca a estar en contacto permanente con Honduras. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura para el beneficio que daría a la exportación hondureña, a la inversión en Honduras, el principal mercado de la tierra? Bueno, lo que está pasando, la crisis mundial, entre otras cosas, ha venido a poner en crisis las cadenas de suministro. Muchas compañías o grandes corporaciones norteamericanas se habían instalado muy bien en China. Sin embargo, con esta crisis, pues los problemas para la industria norteamericana, que tiene sus plantas de producción de partes en China, entraron en crisis. Los costos del flete, los problemas con las líneas de barcos, hizo entonces que se hablara ya días, pero poco a poco va agarrando mayor impulso, el famoso nearshoring, ¿verdad? O que algunos le llaman el friendshoring. La señora Kamala Harris en sus discursos recientes han hablado de cómo ellos están moviendo a las grandes corporaciones para que puedan instalar plantas de abastecimiento en los países del Triángulo Norte. Y algunos inversionistas de alto nivel en estos tres países se han conformado en una acción que le llaman Huge. Y ese Huge es una manera de que estos tres países es como la contraparte del nearshoring y están diciendo nosotros queremos esas inversiones para nuestros países como una plataforma para el gobierno de los Estados Unidos de favorecer a sus corporaciones, pero por el otro lado para controlar más el flujo migratorio irregular que viene de estos tres países. Pero esas inversiones van a venir a uno de los tres países o a los tres países en la medida en que los países ofrezcan mejores condiciones de competencia, de clima de negocios, de simplificación o de confianza. Si no lo hacemos, las inversiones se van a ir a Guatemala o a El Salvador. Así que tenemos que trabajar duro y rápido para capturar una buena parte de esas nuevas inversiones que pudieran venir producto de la nueva política de los Estados Unidos hacia la región. Muy bien, don Santiago Herrera con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Santiago Herrera. Bueno, hemos visto esas variables de la inversión privada, los grandes retos que se tienen para el país. Esperamos esa conectividad con Estados Unidos, pero también hay otros mercados que habrá que revisar. La Unión Europea y sobre todo ese mercado asiático que sigue dormido y que es uno de los grandes atractivos del mundo. ¿Cómo aprovecharlo? Y agrego otro mercado que de repente por el tema de la disponibilidad de fondos y de conectividad no suena tanto, don Santiago, como otros. Pero habrá que ver porque este es un momento de buscar inversiones y buscar dónde colocar nuestros productos. América del Sur. ¿Qué visión tienen como empresarios de esto? Bueno, en
Me gusta siempre recordar la historia de Chile. Cuando un país como Venezuela producía petróleo y el boom petrolero generó muchos dólares, pero lo utilizó para bienes de consumo interno o bienes nacionales de producción de edificios y cosas así, cosas que no se podían exportar, pasa el boom petrolero y Venezuela se cae a pedazos. Chile, cuando comenzó la crisis, tenía 5 productos y 25 países a que exportaba. Y el primer producto, cobre. Chile decidió que solo el 85 centavos por libra de cobre era lo que el gobierno podía gastar. Arriba de 85 centavos de dólar tenía que dedicarse a generar innovación, a generar nuevos productos, a buscar nuevos mercados. ¿Qué pasó? A través de esa política, Chile llegó a tener más de 25 productos de exportación y más de 125 países en el globo y ya no dependió solo del cobre. Un país como el nuestro, aunque no cuente con un recurso como el petróleo o el cobre, debería destinar cada vez más recursos para la investigación y desarrollo de nuevos productos y para el desarrollo de nuevos mercados, porque solo así vamos a poder explotar toda la capacidad instalada que tenemos y la que no tenemos para poder impulsar el desarrollo de nuevos productos y el desarrollo de nuevos mercados. No hay de otra. Si es que vamos a hacer una economía abierta, no va a ser una economía abierta solo para importar. Y voy a poner otro ejemplo. El Tratado de Libre Comercio CAFTA con la región Centroamérica de Estados Unidos ya prácticamente agotó el periodo de desgravación arancelaria y ya todos los productos, hasta los sensibles, salvo el maíz, ha llegado al arancel cero. Pero eso que nos está llevando a que importemos el 67% del arroz que nos comemos, el 67% de la carne de cerdo que nos comemos, al 67% del maíz que nos comemos. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país para promover la inversión nacional y al menos, entre otras cosas, sustituir los niveles de consumo de esos bienes que se supone que estamos en capacidad de producir, pero que no los producimos porque no logramos los niveles de competitividad, de productividad y competitividad en esos sectores? De nada nos sirve que si en Honduras, por ejemplo, producimos 30 quintales de maíz por manzana, el mejor productor de maíz que tenemos en el país produce 60, 70 quintales por manzana. Los norteamericanos producen 120 quintales por manzana. ¿Cómo competimos con eso? Y ese Don es Santiago, el tema que tenemos que ver. sí. ¿Y cómo deberá entonces estructurarse este binomio entre lo público y lo privado? Porque si bien el gran reto es para el sector privado, el Estado como tal, que también es un generador menor, debe ser fundamental en mantener criterios sólidos. Sí. Quiero revisar esa variable para tener un concepto amplio de cómo encontrar una compatibilidad en estos dos sectores de la inversión de una nación. El sector privado es el que más invierte en el país. El gobierno, como puede ver, la línea naranja prácticamente no se mueve en materia de inversión pública. El sector privado sí se mueve y dependiendo de las condiciones aumenta o disminuye. No solo genera el 87% de la inversión nacional total, genera el 82% del empleo y genera más del 80% de los tributos que se pagan en el país. Es el sector que más contribuye a la economía nacional. Y por lo tanto, pues cualquier gobierno, o este, o los anteriores, o cualquiera que venga, tendrá que ver en el sector privado un aliado para impulsar la inversión. Nosotros quisiéramos que ese porcentaje que aparece ahí de inversión pública no fuera tan pobre, quisiéramos más rico, porque por ejemplo en la reformulación reciente del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación se aumentó en 51.000 millones el presupuesto, sin embargo la inversión pública se mantiene en un 2%. Y eso no nos da una señal de que efectivamente queremos hacer un mejor uso de los recursos presupuestarios.
del país para inversión y generación de empleo. Cuando hay incertidumbre en el mundo, cuando hay crisis en el mundo, cuando se deprime la inversión privada, los gobiernos compensan con inversión, pero en este caso pues el gobierno se mantiene ahí abajito y no nos responde, digamos, como desearíamos para impulsar, porque en la medida en que el gobierno confíe más en la inversión propia, eso también genera un estímulo para la inversión privada. Por ejemplo, don Santiago, vaya preparándonos ya producción la otra... Sí, la otra lámina. Lámina para el cierre. Que ahora se tenga ese compromiso de una gran apuesta a inversión en el área de la salud. Estamos muy mal a nivel de la región y potenciar la inversión en infraestructura para mejorar en educación nos puede generar que esa variable suba. Chendo, con esa reformulación del presupuesto, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación hoy representa el 57% del PIB, aproximadamente. Quiere decir que la mayor parte de lo que genera la economía se lo come el gobierno. Y se supone que esto es para financiar, por ejemplo, educación, para financiar salud y para financiar seguridad, que son los principales rubros en los que debería estar comprometido el gobierno para invertir. Porque si no, Chendo, con un hondureño poco educado, con un hondureño sin salud o enfermo y con un hondureño en condiciones precarias de seguridad pagando extorsión, es muy difícil que este hondureño, que es el capital humano nuestro, aumente sus niveles de productividad y por lo tanto, porque los indicadores sociales hasta ahora no han sido los óptimos. Indicadores sociales en materia de educación muy malos, indicadores sociales en materia de salud muy malos, indicadores sociales en materia de seguridad muy malos. Eso quiere decir que estamos gastando la mayor parte de los recursos en esos rubros, sin embargo los resultados no son buenos y eso se llama mala calidad del gasto. Entonces, nosotros no criticamos la cantidad que se dedique a esos rubros. Lo que sí criticamos es que la forma en que se usa, la calidad del uso de los recursos no ha sido la óptima. Y ojalá que este nuevo gobierno pues, pueda revertir esa percepción que tenemos de cómo se usan los recursos del país. Y aquí hay un elemento que no sé si está en la última lámina, producción. Siga. Es el tema de las remesas. No sé si hay algo sí. ahí. Esta lámina anterior rápidamente correcto. Te la describo. Póngame la anterior y cerramos con las remesas. Sí. Eso revela que la inversión nacional es mucho más importante que la inversión extranjera. El 91% es inversión nacional, de los nacionales. Capital catracho puro. Catracho, y el otro por ciento es el de la inversión extranjera. Nosotros quisiéramos tener un mayor nivel de inversión extranjera porque la inversión la genera el ahorro. Y si no hay suficiente ahorro, no hay mayor inversión. Entonces, cuando un país tiene limitantes en la inversión, tiene que haber dos complementos a la inversión nacional. Una es la inversión del gobierno propiamente dicha y otra es la inversión extranjera, porque ambos representarían ahorros que se traducen en inversión y esa inversión genera empleo. Sigamos. El tema de las remesas, porque si bien sí, se trata de un recurso muy privado, pero ahí hay una fuente de riqueza que bien aprovechada puede ser clave. Sí, salvo que yo quisiera decir que a mí me da tristeza ese cuadro, por una razón, Chendo. La migración es una tragedia social. En su mayoría representa una desintegración familiar, significa riesgo en las caravanas y significa riesgo en las deportaciones. Si ese gráfico lo que nos mostrara es que el azul es inversión extranjera o inversión en total y las amarillas fueran remesas, nos estaría indicando que estamos invirtiendo lo suficiente en creación de oportunidades para los hondureños. Y esos hondureños ya no tendrían el incentivo para migrar. Sin embargo, es al revés. Y entonces, sí, claro que es muy importante la remesa, porque las remesas hoy día prácticamente suman las exportaciones industriales y las exportaciones agrícolas del país.
O sea, es el rubro más importante en materia de ingresos de divisas al país. Sin embargo, pues, como dije yo, en la medida en que pudiéramos ir revirtiendo ese proceso, en esa medida es que estamos generando más oportunidades para el hondureño. Y más allá de todas estas dificultades y el cuestionamiento que se puede derivar, don Santiago, que se quejan mucho, de que se lamentan mucho, hay espacio para mejorar en el país, visualizan que se pueden tener en los próximos meses planes adecuados para tener una mejor nación. Pues eso es lo que nosotros estamos trabajando permanentemente. Nuestro señor presidente del COEP, don Mateo Gibrín, mantiene un canal de comunicación con las más altas autoridades del gobierno de la República y del Congreso Nacional. Seguimos trabajando en mesas técnicas, en consensos, en acuerdos y en propuestas para que esto se pueda dar. Esperamos pues que la respuesta de parte del gobierno de la República sea así de positiva, Chendo, para crear ese entorno favorable a las inversiones. Me gustaría trabajar las últimas dos láminas, si me lo permite, Chendo, para que vayamos cerrando. Sí, rápidamente, solo tenemos un minuto, me dice proyección comparativo del comportamiento del ENVI. El ENVI, Chendo, es el mercado de bonos, el índice de mercado de bonos en mercados emergentes nos refleja el riesgo país. Desde 2012 hasta hoy nos hemos mantenido en la posición allá abajo del ENVI, un riesgo país de 2.3, 2.3, 2.3, 2.3. Sin embargo, en lo que va de este año del nuevo gobierno, pues desde las elecciones, esa barra azul, el primer sobresalto. El segundo sobresalto lo puede ver en la segunda barra azul con la elección de la Junta Directiva del Congreso. El tercer sobresalto con el informe financiero fiscal que presentó el gobierno de la República en algún momento, la misma señora secretaria de Finanzas. Y luego el uso de las reservas internacionales. Hoy ese ENVI está en un nivel de 8.83, Chendo. Cuando vas a los mercados internacionales a intentar colocar bonos, a ese 8.83 le tenés que sumar lo que se llama la tasa prime. La tasa prime o la tasa de los bonos de los Estados Unidos, estamos hablando de 8.83 más 3 y algo. Eso significaría que el país tendría que ir a colocar bonos a una tasa del 12%, algo que es imposible captar y es imposible pagar. Por lo tanto, tenemos que trabajar otra vez juntos en el proceso de moderar un poco el mensaje, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, de cuidar la seguridad jurídica y la estabilidad del Estado de Derecho para que podamos revertir esa percepción internacional. Y no es que nos guste o no nos gusta que nos perciban así, por eso tenemos que mandar un mensaje mucho mejor. En la última lámina, rápido, no sé si la pones. Fíjate, Chendo, por ejemplo, teníamos la cercanía al mercado más importante del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos. A 2 horas en avión, a 2 días en barco. Tenemos 13 acuerdos comerciales con casi todo el globo terráqueo. Tenemos la mayor población bilingüe de Centroamérica, el mayor nivel de TOEFL. Tenemos puertos certificados CSI del Puerto Cortés, que es la puerta al Atlántico de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras. Tenemos leyes e incentivos SOLI. Y ese discursito de que todos los días vamos a revisar los incentivos y las exoneraciones, eso no genera necesariamente un buen mensaje, aunque el COEP nunca se ha opuesto a la revisión, pero a una revisión objetiva de esos regímenes de incentivos para la inversión. Esas son algunas cosas positivas que podemos destacar. Don Santiago, le agradezco. Feliz noche. Muy amable. Buenas noches. Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.